Hoja de proceso, parámetros de corte, cálculo de tiempos. Vamos a explicar cómo podemos elegir los parámetros de corte y hacer el cálculo de tiempos en una determinada hoja de proceso. Como ejemplo, tomaremos la hoja de proceso correspondiente a este bulón, aunque en ella realizaremos algunas modificaciones. Para realizar los cálculos y seleccionar los parámetros de corte, recurriremos a la recopilación de parámetros de corte para torno, parámetros de corte para taladros y tiempos de mecanizado para taladro y torno. En parámetros de corte para torno podemos encontrar velocidades de corte, avances por revolución y profundidad de pasada. Para taladro, de igual manera, podremos encontrar velocidad de corte, avances por revolución y profundidad de pasada, aunque en este caso corresponde al radio de la broca. Para el cálculo de tiempos, podremos encontrar la fórmula general de la velocidad como espacio partido de tiempo, despejada el tiempo para cada caso concreto de operación. En cada caso concreto tendremos un determinado espacio recorrido por la herramienta y una determinada velocidad de avance de la herramienta. Estos tiempos solamente tienen en cuenta el tiempo de corte de la herramienta, es decir, el tiempo en el que la herramienta está en contacto con el material a cortar. No se incluyen los tiempos necesarios para cambio de herramientas, inversión de la pieza, retroceso de los carros, etc. Con las fórmulas anteriores obtenemos el tiempo necesario para realizar una pasada. El tiempo total por operación se obtendrá multiplicando el tiempo de corte para una pasada por el número de pasadas total en la operación. Lo primero que haremos es realizar algunos ajustes en la hoja de proceso que utilizaremos como modelo. Para empezar, vamos a modificar las dimensiones en bruto sustituyendo el valor de 168 por 167. Para poder homogeneizar la nomenclatura que aparece en las tablas y en las fórmulas con la que aparece en la hoja de proceso, sustituiremos la simbología que aparece en la tabla por la siguiente. Para número de pasadas utilizaremos n minúscula sub p. Para velocidad de corte en metros por minuto utilizaremos v sub 0'. La velocidad de corte la dejaremos tal cual. El avance por milímetro lo indicaremos como v sub f. El avance por revolución se indicará como f minúscula sub n. La profundidad de corte para una pasada se indicará como a minúscula sub p. Y el tiempo, en lugar de calcularlo en horas, lo calcularemos en minutos. Además, dejaremos en blanco el resto de la tabla que iremos rellenando según vayamos calculando. He de decir que los parámetros de corte que vamos a ir eligiendo podrán variar sensiblemente respecto a los mostrados inicialmente. Comenzaremos el trabajo determinando la relación entre las dimensiones en bruto de la pieza y las dimensiones de la pieza final. Sobre este replanteo podremos determinar las diferentes operaciones que se han de realizar. En general tendremos una longitud total de 167 y una pieza final de 165, con lo cual
será necesario hacer un refrentado de 2 milímetros. En principio podríamos hacer 1 milímetro por un extremo y 1 milímetro por el otro extremo. En cuanto a los diámetros, partimos de un diámetro total de 30 y la pieza final tiene un diámetro total de 28 correspondiente a una superficie moleteada, por lo que el cilindrado deberá hacerse a un diámetro algo menor. Tenemos una segunda superficie cilíndrica de diámetro 22, para la cual realizaremos una primera pasada de desbaste a un diámetro algo mayor de 22 y una pasada de acabado a diámetro 22. Además, hay un ranurado de diámetro 18 y anchura 3 milímetros. Para la entrada de la herramienta, como norma general, en todas las operaciones, estimaremos una distancia de separación de entrada de herramienta de 2 milímetros, tanto para los cilindrados como refrentados y ranurados. Con esta información presente, pasaríamos a analizar las operaciones necesarias. En este análisis no nos vamos a detener en los cálculos de tiempos necesarios para realizar el punto, ni los tiempos necesarios para invertir herramienta, ni hacer la operación de moleteado. No nos vamos a parar a analizar o a justificar el porqué del proceso seguido, sino simplemente a partir de este proceso calcularemos los parámetros de corte implicados y el tiempo de corte de cada operación. Ahora comenzaremos a analizar cada una de las operaciones individualmente. La primera operación que analizaremos es el refrentado. Como hemos dicho antes, haremos un refrentado de 1 milímetro. Siguiendo la hoja de proceso, el primer refrentado sería el que aparece en el plano a la izquierda, por lo cual vamos a girar el plano y nos pondremos lo más parecido a lo que tendríamos en el torno. Vamos a realizar un refrentado de diámetro 30 milímetros con una profundidad total de 1 milímetro. Lo primero que debemos hacer es elegir la velocidad de corte, teniendo en cuenta que tenemos un material a mecanizar F1141. Este material, con una herramienta de cobalto, en los valores recomendados correspondería a un acero de resistencia 40 kg por milímetro cuadrado. La herramienta de acero al cobalto correspondería a una herramienta extra. De manera que obtendríamos una velocidad de corte V sub 0 de 40 metros por minuto. Esta velocidad de corte, tal y como se explicó con los estudios de Dennis, está afectada por varios factores, principalmente por el tipo de mecanizado. En este caso, estamos haciendo un refrentado y el factor corrector sería 3/4. De manera que para el refrentado, K sub F 3/4. Por último, la velocidad de corte que utilizaremos será V sub 0 por K sub F, obteniendo 30 metros por minuto. A partir de este valor y conociendo el diámetro de la pieza a refrentar, en este caso 30, calcularíamos la velocidad de giro en revoluciones por minuto, con la expresión 1000 por velocidad de corte entre pi por diámetro de la pieza. Sustituyendo y operando obtendremos 318 revoluciones por minuto. Este valor es el valor de referencia para obtener una velocidad de corte de 30 metros por minuto exacto. En la mayoría de los casos, dependiendo de la máquina en concreto, tendrá una gama de velocidades. Deberíamos elegir la velocidad más próxima. En este caso, vamos a elegir una velocidad de 335 revoluciones por minuto. El segundo parámetro de corte que vamos a elegir es el avance. El avance y la profundidad de carga
Son dos parámetros que están muy relacionados. Avance por revolución y profundidad de carga van a determinar el área de la sección, que está íntimamente relacionado con la fuerza necesaria para el corte y, por tanto, con la potencia de la máquina. Estos dos parámetros podrán variar siempre y cuando, al aumentar uno, disminuya el otro, de forma que se mantenga constante su producto. Para este caso, tenemos unos parámetros recomendados. Los avances por revolución recomendados en general oscilan entre 0,05 y 0,4 milímetros por revolución, y la profundidad de pasada oscila entre 5 veces el avance por revolución y 12 veces el avance por revolución. En nuestro caso, hemos elegido un avance por revolución de 0,1 milímetros por revolución. A partir de este valor, determinamos la velocidad de avance multiplicando el avance por revolución por las revoluciones por minuto que hemos elegido. No confundir, en este caso, introduciremos la velocidad de corte que realmente hemos puesto en la máquina, no la que hemos calculado de forma teórica. Operando obtenemos la velocidad de avance en milímetros por minuto. Para calcular la profundidad de corte, de forma general, se recomienda entre 5 a 12 veces el avance por revolución. En este caso, y teniendo en cuenta que la profundidad total a refrentar es de 1 milímetro, la profundidad de corte elegida corresponderá a 0,5 milímetros. Sería el caso de elegir la recomendación de menor velocidad de corte. Podríamos oscilar entre 5 por la velocidad de avance y 12, en este caso hemos elegido 5, con lo cual tenemos 0,5 milímetros de profundidad de corte. Con ese valor podemos obtener el número de pasadas. La cantidad de material total a eliminar, como hemos comentado antes, sería 167, es la medida total de la pieza en bruto, menos 165 de la longitud final de la pieza, dividido entre 2, puesto que vamos a repartir el refrentado a las dos caras. A esta cara le correspondería 1 milímetro. El número de pasadas es 1 milímetro, que es la cantidad total de material a eliminar, entre la profundidad de pasada, en este caso 0,5, con lo cual obtenemos 2 pasadas. Una vez que hemos determinado los 3 parámetros de corte, ya podemos calcular los tiempos de corte. El tiempo de corte para el caso de refrentado sería el radio a refrentar más la entrada de la herramienta entre la velocidad de avance en milímetros por minuto. Sustituyendo en la fórmula del tiempo de corte, tendremos radio a refrentar, diámetro entre 2, 30 entre 2, más la entrada de herramienta, hemos comentado que serían 2 milímetros, dividido entre la velocidad de avance, que hemos estimado en 33,5 milímetros por minuto. Calculamos y obtendríamos 0,51 minutos. El tiempo de corte para toda la operación será el tiempo de corte de una pasada por el número de pasadas. En nuestro caso, 0,51 por 2 pasadas. Con lo que el tiempo de corte total para esta operación será 1,02 minutos. Estos cálculos son válidos tanto para la primera operación de refrentado, operación 12, como la segunda operación de refrentado, operación 22, puesto que en ambos casos las condiciones de mecanizado son las mismas y las dimensiones de diámetro de pieza y profundidad de corte son iguales. La siguiente operación a analizar será la operación 32, correspondiente al cilindrado de la superficie a moletear.
En este caso realizaremos un cilindrado a diámetro 27,7, puesto que con el moleteado aumentará el volumen de la pieza, por una longitud total de 45. Si nos fijamos en el plano, la longitud de la superficie son 40 milímetros, le daremos 5 milímetros para salida de la herramienta y después poder sanear con la ranura. Con estos datos iniciales, diámetro 27,7 y longitud de corte 45 milímetros, comenzamos a seleccionar parámetros de corte. La velocidad de corte, al igual que en el caso anterior, se trata de un material F1141, herramienta de cobalto, por lo que obtenemos una velocidad de corte V0 de 40 metros por minuto. Sin embargo, en este caso, tratándose de un cilindrado, la constante de la herramienta sería 1 y la velocidad de corte final sería 40 metros por minuto. Con este valor y conocido el diámetro a cilindrar, obtenemos las revoluciones por minuto de la máquina. Haciendo el cálculo, obtendríamos 459 revoluciones por minuto, que en función de la gama de velocidades de la máquina, ajustaríamos al valor más próximo. En nuestro caso, elegimos 475. Para determinar avances y profundidad de pasada, iremos a los valores recomendados. Para avances se recomienda entre 0,05 y 0,4. En nuestro caso, afinando un poco la elección, tenemos que para desbastes estaremos entre 0,4 y 1, para desbaste ligero entre 0,2 y 0,5. En nuestro caso hemos elegido 0,5 milímetros por revolución. Con este dato calcularíamos la velocidad de avance multiplicando el avance por revolución por las revoluciones de la máquina, teniendo 237,5 milímetros por minuto. Para la profundidad de corte, lo primero que haremos es determinar la cantidad total a eliminar de material. Partimos de unas dimensiones en bruto de 30 milímetros y queremos llegar a un diámetro final no de 28 sino de 27,7. Por tanto, 30 menos 27,7 dividido entre 2 para obtener valor radial, obtendríamos 1,15 milímetros de profundidad total de material. Los valores recomendados para profundidad de una pasada oscilan entre 5 y 12 veces el avance por revolución. Si calculamos estos valores extremos, tendríamos que el avance mínimo recomendado es de 2,5 y el máximo de 6. En nuestro caso, la profundidad de pasada es inferior al mínimo recomendado, 1,5. Por tanto, elegiríamos una profundidad de pasada igual a 1,15 milímetros. Con este dato, aunque es obvio, calcularíamos el número de pasadas como profundidad total entre profundidad de una pasada, 1,15 entre 1,15, obteniendo una pasada. Dato que sabíamos desde el principio, pero en el caso de ser diferente la profundidad total y la profundidad por pasada, obtendríamos el número de pasadas necesarias. Con esta información pasamos a calcular los tiempos de corte para una pasada. Para el caso de cilindrado, el tiempo de corte es la longitud de corte más la entrada de herramienta entre la velocidad de avance. En nuestro caso, tendremos una entrada de herramienta de 2 milímetros, una longitud de corte de 45 y una velocidad de avance de 237,5 milímetros por minuto. Sustituyendo y operando obtendríamos 0,19, aproximadamente 0,2 minutos. Multiplicando el tiempo de corte de una pasada por el número de pasadas, obtenemos el tiempo total de corte de esta operación, en este caso 0,2 minutos. Siguiendo con el orden de la hoja de proceso,
Ahora analizaremos la operación de ranurar a diámetro 18 con una anchura de ranura de 3 milímetros. Corresponde a la operación 35. Lo primero que haremos es elegir la velocidad de corte. Se trata del mismo material, herramienta de cobalto, continuamos con 40 metros por minuto. Sin embargo, en este caso la operación es un ranurado. Para el caso de ranurado, el factor corrector de la velocidad de corte es 1/2. Multiplicando nuestra velocidad de corte por 1/2, obtendremos la velocidad de corte modificada, 20 metros por minuto. Ahora determinaríamos la velocidad de giro de la máquina. Aquí haremos una pequeña matización. En el caso de ranurados, la herramienta va disminuyendo el diámetro según avanza. En este caso determinaremos la velocidad correspondiente al diámetro mayor y la velocidad correspondiente al diámetro menor. La velocidad correspondiente al diámetro mayor, de 30 milímetros, sería 212 revoluciones por minuto. La velocidad correspondiente al diámetro menor, de 18, correspondería a 335 revoluciones por minuto. Conocer estos dos valores nos permitirá elegir de forma más acertada las revoluciones que seleccionamos en la máquina. En nuestro caso, seleccionamos 280 por ser un valor intermedio entre los dos límites de la operación. Para seleccionar profundidad de corte y avance, tendremos el ancho de la herramienta nos determina la profundidad de corte. Para determinar el avance, utilizaremos la relación entre profundidad de carga y avance por revolución, despejando el avance por revolución. De esta forma podremos calcular los valores extremos para el avance por revolución. Los valores extremos para el avance por revolución oscilarán entre 3/5, 0,6, y un mínimo de 3/12, igual a 0,25. En este caso hemos elegido un valor recomendado entre 0,05 y 0,4 de 0,25 milímetros por revolución. Una vez conocido el avance por revolución, determinaríamos la velocidad de avance, multiplicando el avance por revolución por las revoluciones de la máquina, obteniendo 70 milímetros por minuto. Para el cálculo de tiempo del ranurado, utilizaremos la expresión que tenemos en las fórmulas. Tiempo de corte para el ranurado, variación de radio, más entrada de herramienta entre velocidad de avance. En nuestro caso, partimos de un radio 15 hasta un radio 9. Sumamos la entrada de herramienta, que siguen siendo 2 milímetros, y dividimos entre la velocidad de avance que hemos calculado de 70 milímetros por minuto, obteniendo un tiempo de 0,12 milímetros por pasada. En este caso, puesto que el ranurado se hace de una sola pasada, el tiempo final de corte coincide con 0,12 minutos. Siguiendo con la hoja de proceso propuesta, la siguiente operación a analizar es el cilindrado de la superficie 4. Para ello, la hoja de proceso indica que es necesario dar la vuelta a la pieza. Por tanto, vamos a dar la vuelta a nuestro plano y ahora nos centraremos en las medidas correspondientes a esta superficie. Partimos de un diámetro 30 y vamos a llegar a un diámetro 22. Para realizar esta superficie, la hoja de proceso propone dos operaciones, un desbaste y una pasada de acabado. Analizamos inicialmente el cilindrado en desbaste, que lo dejaremos a diámetro 24, dejando 2 milímetros para la pasada de acabado. Lo primero que haríamos, al igual que en casos anteriores, es determinar la velocidad de corte. Para un material F1141, una herramienta de cobalto, la velocidad de corte es 40, no ha variado. Según las recomendaciones para la velocidad de corte en el caso de cilindrados,
la constante es 1, por lo que la velocidad de corte no varía. Calculando la velocidad de giro para un diámetro final de 24 milímetros, obtendríamos 530 revoluciones por minuto. En función de la gama de velocidades de la máquina, ajustaríamos, en este caso, a 510. Para la determinación de avances y profundidad de corte, los valores recomendados para avance oscilan entre 0,05 y 0,04 y para profundidad de pasada entre 5 y 12 veces el avance por revolución. En este ejemplo se ha escogido un avance por revolución de 0,5 milímetros por revolución, superior al valor recomendado. Hemos mantenido este valor para ajustarnos a la propuesta del enunciado inicial de la hoja de proceso. Con este avance en milímetros por revolución, calcularíamos la velocidad de avance, multiplicando el avance por revolución por las revoluciones de la máquina. En este caso, 0,5 por 510 igual a 255 milímetros por minuto. Para la profundidad de corte, lo primero que haremos es determinar la profundidad total a eliminar en sucesivas pasadas. Partimos de un diámetro en bruto de 30 milímetros y queremos llegar a un diámetro de 24. Por tanto, la cantidad de corte, que siempre se medirá en dirección radial, será 30 menos 24 dividido entre 2 igual a 3 milímetros. Las profundidades de carga recomendadas oscilan entre 5 y 12 veces el avance. Vamos a calcular los valores extremos. Si nuestro avance es 0,5 y el mínimo recomendado es 5 por el avance, tendríamos un avance mínimo recomendado de 2,5 y multiplicando por 12 obtendríamos un máximo de 6. En este caso, y teniendo en cuenta que el espesor máximo de material a eliminar son 3 milímetros, se ha elegido una profundidad de carga por pasada de 3 milímetros, con lo cual el número de pasadas final será solamente de una pasada. Con estos datos pasamos a calcular el tiempo de corte de cilindrado para una pasada. Según tablas, el tiempo de corte para cilindrado es la longitud de cilindrado más la entrada de la herramienta entre la velocidad de avance. Teniendo en cuenta las dimensiones en bruto y en acabado de la pieza, contando con que ya se ha refrentado, la longitud total de la superficie que estamos trabajando sería 165 menos 40, 125, menos 3, 122. Vamos a elegir longitud total de corte como 123 para cortar los 122 que tendría la superficie y 1 milímetro de salida de herramienta. Por tanto, nuestro tiempo de corte será longitud cortada 123 más la entrada de herramienta 2 milímetros dividido entre la velocidad de avance que hemos calculado 255, obteniendo un tiempo de corte para una pasada de 0,49. El tiempo de corte para toda la operación será tiempo de corte de una pasada por el número de pasadas, 0,49 por 1, 0,49 minutos. Por último, calcularemos el tiempo necesario para la pasada de acabado de la superficie 4. Para esta segunda pasada de acabado, trabajaremos con un diámetro final de 22 milímetros y una longitud de corte igual que antes de 123 milímetros. Para calcular el tiempo necesario en la pasada de acabado, comenzaremos calculando la velocidad de corte. En este caso, seguimos con el mismo material, la misma herramienta. Según las recomendaciones de las tablas, correspondería una velocidad de corte de 40 metros por minuto. En este caso, y tratándose de una operación de acabado, vamos a incrementar un poco este valor hasta 45 metros por minuto. El factor corrector, por tratarse de un cilindrado, es 1, con lo cual la velocidad de corte final no varía. La velocidad de giro, correspondiente
a una velocidad de corte de 45 metros por minuto y un diámetro final de 22, sería 651 revoluciones por minuto, que deberíamos ajustar en función de la gama de velocidades de la máquina. En este caso, elegimos 650 revoluciones por minuto. Para el cálculo de avance y profundidad de corte, observaremos los valores recomendados. Los valores recomendados para pasada de acabado en avance por revolución y profundidad de pasada tendremos para acabado entre 0,1 y 3 de avance. En este caso hemos elegido un avance de 0,1 revoluciones por minuto. La recomendación general era de 0,05 a 0,4 en general, pero afinando para acabado entre 0,1 y 0,3. Por tanto, la velocidad de avance la obtendremos multiplicando el avance en milímetros por revolución por las revoluciones de la máquina, 0,1 por 650 igual a 65 milímetros por minuto. Para el caso de la profundidad de corte, primeramente calcularemos la profundidad total a eliminar en sucesivas pasadas. En este caso, partimos de un diámetro 24 que hemos dejado en la operación anterior y queremos llegar a diámetro 22. Por tanto, la profundidad total será 24 menos 22 dividido entre 2, obteniendo 1 milímetro de profundidad medido en dirección radial. La profundidad de carga recomendada oscila entre 5 y 12 veces el avance por revolución. Calculamos los valores extremos, oscilaríamos entre 0,5 y 1,12 milímetros. Puesto que nuestra profundidad total es de 1, elegiremos una profundidad para una pasada igual a la profundidad total igual a 1 milímetro. El número de pasadas lo obtendremos, por tanto, dividiendo la profundidad total a eliminar del material entre la profundidad de corte para una pasada. En este caso, 1 dividido entre 1, una pasada. Para el cálculo de corte en cilindrado correspondiente a una pasada, utilizaremos la expresión tiempo de corte igual a longitud de corte más entrada de herramienta entre velocidad de avance, sustituyendo 123 milímetros más 2 de entrada de herramienta, dividido entre una velocidad de avance de 65 milímetros por minuto, nos dará 1,95 minutos, que multiplicado por una pasada nos dará un tiempo total de 1,95 minutos en la operación de acabado. Para terminar, pasaremos los resultados a cada una de las columnas correspondientes de la hoja de proceso y sumaremos la columna de tiempos, obteniendo un tiempo total de 4,8 minutos. De esta manera, terminamos el cálculo de tiempos correspondientes a esta hoja de proceso.